Y Señor Jesús, aquí está, Señor, tu siervo Jesús. Tú sabes que necesitamos tu palabra para poder caminar donde tú quieres, Señor, colocar los pasos donde tú quieres que los coloquemos. Tú sabes cómo estamos, tú sabes cómo hemos venido a este lugar. Tú más que nadie nos conoces, Señor. Te pido de manera especial que nos hables. Usa, Señor, a nuestro hermano Néstor, dale inspiración, Señor. Que tu unción esté sobre él, para que tu palabra corra y sea glorificada una vez más en nuestros corazones, Jesús de Nazaret. Te lo pido. Amén y amén. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Más que nunca, Señor, yo te amo. Más que nunca, Señor, te necesito. Más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo más que nunca, Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Señor le bendiga a todos. Pueden estar cómodos. Dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede estar acá para alabarle, glorificarle y para compartir su palabra. Amén. El tema que he traído para compartir con ustedes hoy lo he titulado Un servidor a la medida de Dios. Amén. Un servidor a la medida de Dios. Qué bueno sería reflexionar en esta noche, meditar acerca de esto. Amén. De un servidor a la medida de Dios. Vamos a ubicarnos en la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 4, versículos 22 y 23. Éxodo 4, 22 al 23. Recordando el tema, un servidor a la medida de Dios. Dice Éxodo 4, del 22 al 23 de la siguiente manera: y dirás a Faraón, Jehová te ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Amén. Bueno, de pronto al hablar de servicio y de un siervo, de un servidor, se vienen muchas imágenes o muchas ideas a nuestra cabeza. De pronto la más general al hablar de un servidor es de alguien que está activo en las cosas del Señor, ¿verdad? En la iglesia. Un servidor, alguien que siempre está ahí ayudando en el aseo, con el sonido, con la predicación, con los coros, apoyando y ayudando siempre en la iglesia a hacer algo, ¿verdad? Un servidor, alguien que siempre está haciendo algo en la iglesia, en lo que tenga que ver con las cosas del Señor. De pronto esa es la idea que más nos suena o la que más tenemos en la mente al hablar de servidor. Pero cuando hablamos de servidor también nos estamos refiriendo al siervo, que es lo mismo, ¿no? Sinónimo. Cuando en la Biblia habla de siervo, en el contexto general de siervo, la Biblia se refiere a un esclavo. Amén. A un esclavo. De pronto, Dios diga esta noche, bueno, digan gloria a Dios los servidores. Ninguno, no hay un solo servidor aquí. Digan gloria a Dios los servidores. Amén. Digan gloria a Dios los esclavos. Digan gloria a Dios los esclavos de Dios. Siervo en la Biblia es esclavo. Amén.
Eso es lo que la Biblia quiere decir siervo, un esclavo. Por ejemplo, hay un texto en la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Vamos a ver acá, ubicarlo, para que de pronto tengamos un pasaje que nos guíe. Pues de pronto, ¿cómo así que siervo? ¿Cómo así que donde dice eso? Aquí dice, en Hechos 21:1 dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. En Hechos 1 del 13 al 14, por ejemplo, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Amén. Estamos viendo un texto de la palabra del Señor que nos está dando luz y claridad de que cuando la Biblia habla de siervo, ¿verdad? ¿Habla de qué? De esclavo. ¿Y qué fue el pueblo de Israel en Egipto? Fueron esclavos. Y aquí dice que servían, ¿verdad? Entonces en la Biblia, cuando habla de servicio, de servidor, perdón, se refiere a un esclavo. Amén. ¿Y el servicio qué es? La actividad que ejerce el esclavo, ¿verdad? Si el esclavo tenía que jarrear el agua, ¿estaba qué? Sirviendo. Un sinónimo de servicio, que es la actividad que ejerce el servidor, es ministrar, ¿verdad? Cuando el esclavo estaba haciendo el ladrillo, el esclavo israelita estaba haciendo el ladrillo, haciendo una cosa, lo otro, estaba ministrando. Amén. Estaba sirviendo, estaba ejerciendo el oficio de esclavo. Porque siervo y esclavo, en este contexto bíblico, es lo mismo. Servicio es la actividad que realiza el siervo o esclavo. Amén. Y ministerio o ministrar es sinónimo de servir. Amén. Entonces, cuando hablamos de servidores, hablamos de esclavos, ¿verdad? En este caso, de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo es la vida de un esclavo? El esclavo no hace lo que quiere, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tal un esclavo a las 10 de la mañana? Voy a echarme un sueñito o voy a relajarme aquí en la casa. ¿A dónde? Si el dueño le dice, usted tiene que levantarse a las 5, tiene que ir allá al pozo, traer el agua, tiene que echarle comida a la vaca y hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, de tal hora a tal hora, y con ese sol pelado, ¿verdad? Entonces, y de pronto la persona aquí, no, el esclavo dice, no, voy a quedarme aquí en la casa sabroso. ¿Será que puede hacerlo? No puede hacerlo, ¿verdad? Porque él es un esclavo. Él no vive para sí, sino para su dueño, para aquel que lo compró, ¿verdad que sí? Porque entre otras cosas, un esclavo le pertenece a un dueño. No sé si ustedes se acuerdan de eso en la historia, ¿no? Incluso en la misma Biblia, el texto que relaté aquí ahorita, decía que si comprares siervo hebreo, ¿verdad? Decía, si comprares siervo hebreo. O sea, si tú entre el pueblo de Israel no, compraras un esclavo, nada más vas a hacer que sea tu esclavo 6 años. Al 7º año lo vas a dejar libre. ¿Cierto que sí? Entonces, un esclavo o un siervo no hacía lo que él quería, jamás. Tenía que vivir de acuerdo a lo que le decía su dueño. De tal manera que su vida no era suya, sino de su dueño. Su familia no era suya, sino de su dueño. Amén. Todo lo que él tenía le pertenecía a su dueño. De tal manera que el contexto bíblico a profundidad, cuando habla de siervo, se refiere a esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Aquella persona que vive para otro, que no hace lo que quiere cuando quiere, sino lo que su dueño quiere y cuando el dueño quiere. O sea que está sujeto en completa y absoluta obediencia a su dueño. Amén. En todo instante del día, incluso de la noche, porque de pronto que está el esclavo durmiendo y el amo se le ocurre, no sé, de pronto tiene una esposa que está embarazada y a la esposa se le antojó miel y el esclavo está durmiendo, el amo no va a salir corriendo a buscar la miel. ¿Para qué tiene esclavo? Va a llamar al esclavo y lo manda a buscar la miel, ¿verdad? Así que hasta en la noche tiene que estar el esclavo pendiente, ¿verdad que sí? Entonces las 24 horas del día, los 365 días del año, son 365, ¿verdad? El esclavo está en absoluta y completa obediencia a su dueño, a aquel que lo compró. Amén. O sea que no vive para sí, sino para otro. Entonces la escritura que leímos dice de la siguiente manera. Le dice Dios a Faraón, hombre, se le dice a Faraón, Jehová te ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo,
para que me sirva. Amén. ¿Para qué quería Dios que Faraón dejara salir a Israel de allá de Egipto? Para que le sirviera. O sea que Israel estaba en Egipto sirviéndole a los egipcios, ¿verdad? Y ahora iba a salir de Egipto a servirle a Dios. Amén. Que dejes ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué pasó? Porque Faraón no quería que el pueblo se fuera. Ay, porque tenía mano de obra gratis. Tenía que le hicieran los ladrillos para construir, yo no sé si las pirámides, no sé qué estarían construyendo. El asunto era que los tenían ahí mano de obra gratis. No tenía que pagarle a nadie. Bacano. Poco de práctica que se ahorraba. ¿Verdad que sí? Entonces, él estaba bien sabroso, pero entonces yo le dije, no, déjalo ir, le dice Dios. A él le costaba eso. ¿Cómo hizo Dios entonces para dejar ir al pueblo de Israel? Para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel, tuvo que con mano fuerte y brazo extendido hacer que saliera, ¿verdad? Hubieron señales, hubieron milagros, cosas grandes que Dios tuvo que hacer en contra del pueblo egipcio, para que el egipcio, el Faraón, doblara y dejara ir al pueblo de Israel, porque no lo quería soltar. De tal manera que Dios le mató a su hijo primogénito y así fue como él pudo dejarlo ir, ¿verdad? El asunto es que Dios con mano poderosa, con grandes señales, prodigios, amén, con su poder, liberó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel saliera de servir en Egipto a servirle a Dios. Amén. De tal manera que Dios salvó al pueblo de Israel para que le sirviera. Podemos analizar eso, ¿verdad? Dios salvó al pueblo de Israel para que le sirviera. Ellos fueron salvos para servir. Amén. Pero también notamos que Dios quería que le sirvieran, porque estaba empeñado, estaba interesado, a tal punto que hizo una señal, hizo otra señal, un milagro, otro prodigio. Dios estaba interesado al 100% en que su pueblo le sirviera a él, ¿verdad? Cabe aclarar que servirle a Dios es mucho mejor que servirle a los egipcios, porque dice que los egipcios lo agarraban con mano dura y lo hicieron tener amargura, pero Dios no es así. Dios no es un amo así, ¿verdad que no? Porque Él es amor, misericordia, paz. Amén. O sea que servirle a Dios es 100% diferente que servirle al faraón, ¿verdad? Entonces Dios estaba interesado en que su pueblo, el pueblo de Israel, le sirviera a Él. Él quería que le sirviera. Y como quería que le sirviera, los liberó para que le sirvieran. Amén. Así que la esencia del pueblo de Israel, ¿para qué estaban ellos entonces? Para servir. Amén. Fueron salvos para servir, porque Dios quería que le sirvieran, de tal manera que su razón de ser era servirle a Dios. Resulta, pasa y acontece algo, que la Biblia dice que hay tipos, hay sombras, que muchas de las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo, era semejanza, eran símbolos. Era figura de lo que había de venir. No era lo verdadero, pero se parecía a lo verdadero. ¿Cómo así que sombra de lo que había de venir? Un ejemplo. Ahí está la puerta del patio. Ahí hay un foco del lado del patio. ¿Qué tal que yo esté en el patio y venga entrando acá a la iglesia y el foco está alumbrando de allá hacia acá? ¿Qué es lo primero que se ve cuando yo vengo? Mi sombra. De pronto dice Rubén, ay, mira Néstor, ve. Porque él puede decir, mira Néstor, es mi sombra, pero él de pronto ve la figura, que yo soy gordo, y como yo soy gordo, ve que va entrando el gordito y dice, ahí viene Néstor, ¿verdad? Porque ve la sombra del gordito, ahí viene Néstor. Y no está errado porque él sabe que yo soy gordito y vengo entrando por ahí y me identifica por la sombra, ¿verdad? Aunque se parece a mí todo, pero no soy yo, es mi sombra. Es sombra de lo que va a venir, porque yo realmente estoy en el patio, pero mi sombra ya está delante. O sea que gracias a mi sombra pueden ver que yo vengo, ¿verdad? Es un adelanto, es una figura de lo que es verdaderamente real. Amén. Entonces lo que ocurre en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir en el Nuevo. Lo verdadero, lo real, estaba en el Nuevo Testamento, en el nuevo tiempo, en la nueva era. Amén. Por lo tanto, lo que estaba en el Antiguo era sombra. Parecía que fuese, pero no era en sí. De tal manera que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero es que ahora el verdadero pueblo de Dios es la iglesia de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que hizo de los dos pueblos uno. Antes solamente estaba el pueblo de Israel y estaba el pueblo de los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no pertenecían a Dios, que no tenían nada que ver con Dios. Y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios.
Pero ahora en Cristo, gracias a la obra que hizo en la cruz del Calvario, hizo de los dos pueblos uno solo. Todo aquel que cree en Jesucristo, sea israelita o no israelita, una vez que entran a Cristo vienen a ser el pueblo de Dios. El verdadero y real pueblo de Dios, que es el pueblo espiritual. Amén. Por eso en Efesios capítulo 2 dice que él de los dos pueblos hizo uno solo en Cristo. O sea que el verdadero pueblo de Dios es es la iglesia, no era el pueblo de Israel. Amén o no. El verdadero pueblo de Dios es la iglesia. Amén. En donde hay ni hombre ni mujer, ni griego, ni judío, ni nada. Todos somos uno solo en Cristo Jesús. Un solo miembro, un solo cuerpo. Amén. Por lo tanto, nosotros sí somos el verdadero pueblo de Dios. Y así como Dios liberó al pueblo de Israel, nos ha liberado a nosotros, ¿o no? Nos ha hecho libre. Así como el pueblo de Israel estaba sometido al yugo, a la esclavitud del faraón y de los egipcios, así nosotros estábamos sometidos y esclavizados al yugo del diablo y del pecado. Esa naturaleza pecaminosa que nos tenía ya agarrados y nos hacía mentir, nos hacía pelear, nos hacía robar y hacer muchas otras cosas más que sabemos que no agradan a Dios. Que aunque nosotros queríamos no hacerla, terminábamos haciéndola. Porque eso era más fuerte que nosotros, ¿verdad que sí? Luego llegó Jesucristo, ¿verdad? Pero es que el diablo se aprovechaba de esa naturaleza pecaminosa para tener al ser humano allí sometido, claro. Y como el ser humano estaba metido bajo el pecado, bajo esa naturaleza, él podía meterse libremente a los seres humanos y devastarlos por completo, ¿verdad? O sea que ya no era Faraón, ya no eran los egipcios, ahora era el diablo y la naturaleza pecaminosa. Y así como Dios poderosamente salvó al pueblo de Israel, poderosamente nos salvó a nosotros en la cruz del Calvario. ¿Amén o no? Eso lo creemos, sabemos que es real. De tal manera que si Dios salvó al pueblo de Israel para que le sirvieran y ellos no eran el verdadero pueblo de Dios, ¿qué queda para nosotros? Dios nos ha salvado para servir. Amén. Y vimos que lo salvó porque quería que le sirvieran. Y si Dios quería que Israel le sirviera, que no era el verdadero pueblo, mucho más quiere que nosotros le sirvamos, que sí somos el verdadero pueblo. Dios está interesado y quiere que tú y yo le sirvamos y nos ha salvado para servir. Luego nuestra esencia, nuestra razón de ser aquí en la tierra, mientras el Señor levanta su iglesia, es servir. Como decía nuestro misionero, el que vino a traer el evangelio aquí a esta nación, salvos para servir. Ahora hemos entendido, ¿no? Lo que de pronto no teníamos claro el por qué. Ya hemos entendido por qué esa famosa frase de nuestro misionero. Amén. Así que ya sabemos que estamos es para servir. Aquí en la iglesia, aquí en el Señor, hasta que Él levante a su pueblo. Ajá, pero estamos para servir, existimos para eso, Dios nos salvó. Pero ¿cómo le servimos a Dios? Amén. ¿Cómo le servimos a Dios? Bueno, hay algunas formas generales de servirle a Dios. Podríamos decirlo, denominarlo en tres áreas. Tres áreas en que le podemos servir a Dios. El área personal, el área ministerial y el área administrativo espiritual. ¿Cómo le servimos a Dios? Le podemos servir en lo personal, le podemos servir en lo ministerial y en lo administrativo espiritual. Ya vamos a ver cada una de ellas. Por ejemplo, eso sí, recordando que entonces, ¿qué es un siervo? Un esclavo. Alguien que vive para otro, para su dueño, que no hace lo que quiere cuando quiere, sino lo que el otro quiere cuando él quiere. Amén. O sea que si dice, Néstor, detente, Néstor se detiene. ¿Dónde agarró el hermano Víctor? Allá está el hermano Víctor. ¿Le bendiga, hermano Víctor? Yo quería ponerlo de ejemplo, pero bueno, ¿a quién pongo de ejemplo entonces aquí? Al hermano Rubén. Por ejemplo, yo no sé cuántos hemos jugado el juego Yo Digo. Más que todo en los adolescentes siempre jugamos Yo Digo. El juego consiste en que yo le voy a dar órdenes a Rubén y él tiene que obedecerle porque dentro del juego, ¿no? Y si él no las hace, pierde. Pero para que él haga lo que yo le ordeno que haga, cuando yo le diga que lo haga, yo tengo que decir antes Yo Digo. Esa es la clave para que me pueda obedecer. Si no, si yo le digo algo y no le digo esa frase antes, pierde y queda penitencia. Penitencia, ¿oíste, Rubén? Listo, entonces vamos a darle órdenes a Rubén. Rubén, yo digo que levante la pierna derecha bien alto. Bien alto. Bájala. Ya perdió porque yo le dije a él que tenía que decirle primero Yo digo, ¿verdad? ¿Qué tal que Rubén se la pasara toda la vida, toda hora, en todo momento, en todo lugar, haciéndome caso a mí? Rubén, yo te digo que coma. Rubén, yo te digo que te laves los dientes. Rubén, yo te digo que te levantes, que vayas a trabajar. ¿Verdad? Qué feo, ¿verdad? Y entre otras cosas, no tanto lo feo. El asunto es que si él hiciera todo lo que yo le dijera en todo momento y en todo lugar, él fuera esclavo mío,
Él no viviera para Él, sino que viviera para mí, ¿verdad? Eso es lo que es servicio. Vivimos para Dios. Amén. En todo momento de nuestra vida Dios siempre está allí dirigiéndonos, guiándonos. Por eso estudiamos la palabra, venimos a culto para aprender cómo es que Él quiere que hagamos las cosas, ¿verdad? Porque le servíamos al mundo, le servíamos al pecado, al diablo. ¿Pero qué conseguíamos con eso? Eterna perdición. Pero si vivimos para Dios, primero, somos libres de esa esclavitud. Porque nadie que vive en el pecado es feliz. Nadie. Sino que hay un vacío enorme en su vida. Porque el pecado, dice la Biblia, que es un deleite temporal. Ay, sabroso pecar. Sabroso pegarle un puño cuando uno lo cascan también. Y te doy duro también. Eso es rico. Y sabroso es una cosa y lo otro. Pero es una sabrosura que es temporal, dice la Biblia. Cuando uno hace lo malo, es sabroso, sí. Pero le dice la Biblia que son deleites temporales. Oh, pero el que vive para Cristo vive con gozo, con paz. Aleluya. Siempre. Lleno, satisfecho, feliz. Así que nadie que viva para el pecado, obedeciendo al pecado, va a ser feliz nunca. Y para completar, se va para el infierno por la eternidad. Aleluya, pero alguien que le sirva a Jesucristo, además de que tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y muchas otras cosas más, es feliz, ¿verdad? De tal manera que o le servimos al pecado y perdemos el año, o le servimos a Jesucristo, nos vamos por la eternidad con Él y somos supremamente felices. Amén. No hay otra opción. No hay otra opción porque nosotros mismos por nuestra propia cuenta no podemos liberarnos del pecado. O al pecado o a Dios. Y Dios no nos obliga, no. A Dios le servimos por decisión propia, por amor, por gratitud, porque sabemos que no nos podíamos liberar del pecado, pero Él, Dios, se manifestó en carne. Dios, que es el Dios espíritu, que nadie lo puede ver. Dice la Biblia que no hay quien esté delante de Dios y viva. No puede estar el ser humano delante de Dios. Su gloria es poderosa, maravillosa. Amén. Y nosotros humanos débiles, pecadores. Oh, pero ese Dios todopoderoso, maravilloso, que habita en luz inaccesible, se hizo accesible, se manifestó en carne, se hizo un ser humano como usted y como yo. Y habitó en este mundo lleno de maldad, de pecado, Él siendo tan santo, tan limpio, tan puro. ¿Y todo para qué? Para en la cruz del Calvario quitar esa esclavitud que teníamos. Amén. Qué hermoso es saber que este ser tan maravilloso, tan extraordinario, me amó de tal manera. Aleluya. Entonces cuando uno sabe eso y lo entiende, uno vive para Él. Yo vivo para ti, Señor, yo vivo. Dice la Biblia que hubo un hombre que Dios lo sanó. Y yo no sé si fue el endemoniado gadareno. Dios lo salvó y le dijo, bueno, ve y cuéntale a la gente que yo te sané para que ellos también me conozcan a mí, me imagino yo. ¿Y qué quería este hombre? Él no se quería ir, ¿verdad? Él quería ir con Jesucristo porque, hombre, ¿quién no va a querer estar con alguien tan maravilloso que ha hecho cosas grandes en la vida de uno, verdad? Y saber que la única esperanza en la vida es Él. Yo me apego a Él, porque nada en este mundo me va a dar lo que Jesucristo me da. El trabajo no me va a dar la salvación. Una mujer tampoco. Las riquezas no me lo van a dar. En este mundo no hay nada que me pueda dar lo que Jesucristo me da. Entonces yo me apego a Él, porque no tengo más a dónde ir, no tengo más esperanza. Amén. Entonces decidimos seguirlo a Él, amarle a Él, vivir para Él, hacer lo que Él quiere y cuando Él quiere. ¿Y cómo no hacerlo? Amén. Entonces lo hacemos no por obligación, sino por amor, por gratitud. Amén. Hacemos lo que Él quiere y cuando Él quiera. Entonces, siendo así, que servir es entonces hacer lo que Dios diga cuando Dios diga. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, Él perdió y penitencia ahorita. Entonces, lo que Dios diga y cuando lo diga, eso lo hacemos. Eso es servirle a Dios. Entonces, ¿cómo le servimos a Dios? Si somos servidores, nos salvó para servir. Nuestra esencia es servirle a Dios. Dijimos que le podemos servir a Dios entonces en lo personal, en lo ministerial y en lo administrativo espiritual. En lo personal, ¿cómo? En los pensamientos, en las emociones y las actitudes. En mi vida personal le sirvo a Dios con mis pensamientos. Por ejemplo, cuando Dios dice que no se debe tener raíz de amargura. Él nos dice que no tengamos raíz de amargura, ¿verdad? Y eso es físico. Eso no es físico, eso nadie lo nota. Eso está en mi mente, en mi corazón. Luego en mi pensamiento le puedo servir a Dios. Él me dice, no tenga raíz de amargura. Eso ocurre acá adentro. No codiciar a la mujer del prójimo. Eso ocurre aquí adentro. Ahí donde estoy sirviéndole a Dios. Me dice que no haga eso y aquí donde lo hago. ¿Verdad que sí? Le estoy sirviendo a Dios en la parte personal con mis pensamientos. Mira que no estamos hablando del púlpito, estamos hablando de mi vida personal, sirviéndole a Dios. Porque nos salvó para que le sirviéramos para esto. Amén. Y bueno, la Biblia también nos dice que el ojo altivo, que no debemos ser altivos, no debemos ser maliciosos, etcétera y etcétera. Es decir, cuando Dios nos manda a hacer algo
que eso ocurre aquí en nuestra mente, ¿verdad que sí? Eso ocurre aquí, ahí le estamos sirviendo a Dios con mis pensamientos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, excelente, gracias a Dios. Le servimos a Dios también en nuestra personalidad, con nuestras emociones. En cuanto se obedece a Dios, es no estar con amargura, con enojo, con iras. Son emociones que tenemos allí, que a veces tenemos la ira. Alguien nos hizo coger rabia y hay un día, 2 días, 3 días, ahí tengo el enojo. Y Dios me dice a mí que no tenga enojo. ¿Qué es lo que dice? Aparte de tu carne el mal y de tu corazón, el enojo, Eclesiastés, ¿verdad? Para los jóvenes. De tal manera que si yo tengo enojo, esa emoción en mi vida, Dios me dice que no la tenga. ¿Verdad que sí? Si yo la tengo, no le estoy sirviendo a Él. ¿Verdad que sí? O sea que con mis emociones también le sirvo a Dios. Cuando yo no tengo este tipo de emociones en mi vida, me alejo de ellas, le estoy sirviendo a Dios en mis emociones. Lo mismo con las griterías. Oye tú, no sé qué, ay, en la casa, donde nadie me ve. Con mi mamá, con mi papá, con mi hermana. Oye, no sé quién cita. Estamos gritando con la gritería. A Dios no le gusta eso, dice que no lo hagamos. Si nosotros dejamos de hacerlo, le estamos sirviendo a Él en la casa. Amén. Con nuestras emociones. ¿Vamos bien hasta ahí? Le estamos sirviendo con los pensamientos, le estamos sirviendo con las emociones, ¿verdad? Cuando dice, no hagas eso, no sientas eso. ¿En qué otra parte le servimos en lo personal? Con nuestra actitud. Dice la Biblia, soportándonos los unos a los otros. Pero viene la hermana o el hermano y hace algo contra mí. Uy, esa hermana, no. Uy, esa hermana. Ahí viene, yo agarro por aquí. No quiero hablar con ella porque uy, no, esa hermana sí, o ese hermano sí, es verdad. ¿Será que lo estoy soportando? No lo estoy soportando. Soportar es como tener un peso encima, ¿verdad? Tengo un peso y estoy aguantando. Rubén, ponme un peso aquí. Yo estoy aguantando el peso, estoy soportando el peso. Y el peso es peso, o sea que pesa. Y es molesto, ¿verdad? Pero tengo que aguantarlo, soportarlo. La Biblia dice soportar los unos a los otros. Eso quiere decir que hay personas a las que hay que soportar, ¿verdad? No huirle, ni alejarse, ni hablar mal de ella, no, soportarla. Ese es un ejemplo de que con nuestras actitudes podemos servirle a Dios, ¿verdad? ¿Vamos claro hasta ahí? No, gracias al Señor. Dice, siendo humildes, siendo pacientes, no irritándonos los unos a los otros. Aquí viene otra con nuestra actitud. Dice la Biblia que debemos pagar los impuestos, es decir, los servicios públicos. Nada de contrabando por ahí. Vamos a bajar el taco en la noche, vamos a aprenderlo en la mañana. Ojo, porque la Biblia dice que debemos dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Verdad que sí? Los impuestos de la moto también. Entonces dice, no irritándonos los... bueno, la actitud en los servicios públicos, por ejemplo, Dios nos dice que seamos puntuales con eso. En el trabajo, en nuestra actitud estamos hablando, ¿no? Dice que cuando hagamos algo en nuestro trabajo, no lo hagamos para nuestros jefes, sino como para ¿quién? Como para Dios. Miren cómo le servimos a Dios en lo personal. Aclaro aquí algo. Quería traer un triángulo, pero no pude. ¿No hay algo triangular por ahí? Imaginémonos un triángulo aquí, boca abajo. Porque boca arriba sería la parte ancha abajo y boca abajo sería al revés. La parte ancha arriba y la parte pequeña abajo. Entonces, ese triángulo vamos a dividirlo en 3 partes. Eso sería el cómo le servimos a Dios. El triángulo, cómo le servimos a Dios. Vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte sería la parte personal. Hacemos una raya igual, luego hacemos otra raya que sería la parte ministerial, una raya, y abajo queda la puntica. Es como un iceberg, ¿verdad? Como un iceberg, pero al revés. Entonces la parte gruesa quedaría arriba, ¿cierto? Dividimos la parte gruesa, la más ancha, la más amplia, quedaría arriba, que es la parte en que le servimos a Dios en nuestra parte personal. La más gruesa del servicio a Dios está arriba. Una más pequeña que está en el medio sería la ministerial y una más pequeñita sería la administrativa espiritual, como viendo la envergadura, la amplitud de cómo se le sirve a Dios, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces estamos en la parte más gruesa, en la más espesa, en lo que más concierne mucho más a Dios, en la parte personal. Amén. Esto tiene mucho más peso delante de Dios que las otras. ¿Listo? Entonces ahí vamos con las actitudes. Vamos a la segunda parte del triángulo, que es un poco más pequeña, la parte del centro del triángulo. Dice que es la parte ministerial en que le servimos a Dios. ¿Cómo es esto? Dice la Biblia, que es cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Amén. Servir. Ministrelo a los demás. Amén. Hay otro que dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Bueno, es la misma texto, pero en otra versión. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, ¿verdad? En la parte ministerial le servimos a Dios. ¿Con qué? Con los dones. Cada uno de nosotros,
que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, hemos recibido también dones de parte de Dios, habilidades especiales, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer con esas habilidades especiales? Cada uno, según la habilidad especial que ha recibido de parte de Dios, ministre a los demás. Por ejemplo, yo recibí el don de consejo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ministre a los demás. Tengo el don de consejo, Rubén está pasando por una circunstancia y yo llego. Yo sé que está pasando por una circunstancia, sé que Dios me dio el don de consejo, a través del cual Dios alienta, orienta y da instrucciones claras y precisas para bendecir a alguien. Yo me acerco, ¿verdad? Hermano Rubén, yo le bendiga, y ministro con el don, ¿verdad? Le doy un consejo, inspirado por Dios gracias a ese don. Si tengo el don de pronto de ministrar con la alabanza, ¿verdad? Que cuando yo tengo un micrófono y entono una alabanza, una canción a Dios, Dios toca la vida de alguien, lo sensibiliza, le habla, trata con él, ¿verdad? ¿Qué hago yo con ese don? Ministro a los demás. Bueno, ese no es mi caso, ¿verdad? Ese no es el don mío. Ese no es el mío. El asunto es que cada uno con lo que tiene debe ministrarlo a los demás, ponerlo al servicio. El evangelista, hombre, evangelizando. ¿Qué otro don podríamos decir? El maestro, enseñando. Y así sucesivamente. Esa es la segunda forma en que le podemos servir a Dios después de la parte personal, que es la más espesa, la más importante. Sí, la más. Luego viene esa segunda, que es la parte ministerial. Usted y yo, tú y yo tenemos un don, o varios. Debemos servirle a Dios con ese don. Si de pronto no lo has descubrido, ora al Señor. No lo has descubierto, perdón. Ora al Señor. Y métete en las cosas de Dios y verás que tienes dones. Amén. Así que nadie puede estar quieto. En cuanto a eso, si usted recibió el Espíritu Santo, vea, usted tiene un don o más de un don. Y si usted está quieto en la casa y no hace nada y sabroso, en la televisión, en el celular, para el trabajo, para la casa, y así sucesivamente, crea que no está haciendo bien, porque Dios le ha dado un don a usted y tiene que saber cuál es ese don y ministrarlo a los demás. Si usted no está haciendo eso, ya usted sabe. La otra parte, como le podemos servir a Dios, es la parte administrativa espiritual. ¿En qué consiste? Hombre, en la forma como se administra la iglesia de Dios. Por ejemplo, hay un texto de la palabra que dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Como la iglesia va creciendo y tiene muchas cosas que hacer, ya que habemos hombres y mujeres de Dios, ¿qué hacen los que dirigen la iglesia? Se reúnen y escogen personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y le dan un cargo, ¿verdad? Una función dentro de esta administración de la iglesia, y allí lo ubican para que ejerza una labor por 1 año, 2 años, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso lo conocemos todos, ¿verdad? El presidente de jóvenes, el secretario de los jóvenes, el de sonido, ¿verdad que sí? Hay diferentes necesidades en la congregación y el pastor y los líderes de la junta local y todo eso ubican a personas allí. Así como le servimos a Dios en lo administrativo espiritual. Pero miren que esta partecita de cantar, de predicar, del sonido, es la parte del triángulo la más pequeñita, ¿verdad? De toda esta forma le podemos servir a Dios, pero esta es la más pequeñita. Pero ya sabemos cuál es la primera, ¿no? La parte personal. Tiene más peso. Hay que prestarle mucha atención. Porque podemos estar en la puntica predicando, haciendo cosas, pero si estamos gritando, con enojo, con ira, hasta la salvación se nos embolata. ¿Verdad que sí? Mire usted la importancia de esto, ¿no? Creo que hemos entendido cómo se le sirve al Señor en estas 3 áreas. Ya terminando, porque estamos hablando de un servidor a la medida de Dios. Podemos notar por la Escritura que no hay una persona que tenga la medida de Dios. En el mundo no lo hay. Dice la Biblia que Él miró desde los cielos a la tierra a ver si había uno. Y dice que no había ninguno. Y dice la Biblia en Crónicas que no hay persona que no peque. En Eclesiastés 7:20 dice que no hay persona que haga el bien y nunca peque. O sea que la Biblia es clara en decir que las personas no pueden tener la medida de Dios. Está esa naturaleza pecaminosa dentro de la persona, y por mucho que alguien quiera darle la talla a Dios, no puede. La Biblia dice que miró y no había ni uno solo, porque estamos hablando de un servidor a la medida de Dios. Pero por eso precisamente Dios nos salva, ¿verdad? Nos rescata de allá, de la esclavitud del pecado, del diablo, y nos trae para acá, y nos quita esa naturaleza pecaminosa, la controla con el poder de su Espíritu Santo. Y una vez que Él está aquí, ¿qué hace Dios con nosotros?
que no damos la talla delante de Dios. ¿Qué hace Dios? Él mismo nos hace sus servidores y nos da sus medidas, porque no tenemos las medidas de Dios. No le damos la talla a Dios. Entonces Él mismo nos salva, nos rescata, nos trae acá y estando acá nos hace sus servidores y nos da sus medidas. Entonces somos servidores por derecho, porque Él nos compró. No con oro, ni con perlas, ni con joyas preciosas, dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Sino con qué? Con la sangre de un cordero inmolado. Jesucristo nos compró para que fuésemos de Él. Porque acuérdense que los esclavos los compraban. Jesucristo nos compró porque pertenecíamos al pecado y al diablo. Con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, que significa su propia vida, con su vida. Su vida fue el precio para liberarnos de allá y que ahora le podamos servir a Él. O sea que cada gota de sangre que Él derramó en la cruz del Calvario fue para que usted y yo podamos ser servidores de Él, para que le podamos servir, para darnos ese derecho. Cada bofetada que le daban a Él, ahí estaba pagando el precio para que podamos ser servidores. Dice que le pusieron una corona de espinas aquí en la cabeza, que agarraron un palo y le dieron en la cabeza, lo hicieron ensangrentar. Dice que lo escupían. Todo eso que Él vivió en la cruz del Calvario fue pagando el precio para que tú y yo hoy seamos servidores de Él. Amén. Para darnos el derecho, para libertarnos. De tal manera que Él es el que nos hace servidores. Y como dijimos ahorita, somos servidores por gratitud también, porque hemos entendido esto y nuestra vida la hemos rendido por completo a Él. Aleluya. Por completo la hemos rendido a Él. Y la última parte de esto, de que Dios es el que nos hace servidores y Él es el que nos da su medida, la encontramos en Hebreos 13:20. Hebreos 13:20, donde nos dice que Él es el que nos hace actos. Él es el que nos hace servidores de Él, por esencia. Porque primera de Pedro también nos dice a nosotros que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, ¿verdad? Porque ¿qué dice la Biblia? Hombre, no contenderá más mi espíritu, dice Dios, con el hombre porque él es carne. No contenderá. El hombre es carne y la Biblia dice que lo que es de nacido de la carne, carne es, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y yo soy espíritu, entonces hay una contraposición allí. Entonces, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos ha llenado de su espíritu. Amén. Se ha metido en nosotros y ha agarrado nuestra parte espiritual, que sí se puede relacionar con Dios porque nuestra parte carnal está vendida al pecado. Pero Él entonces agarra nuestra parte espiritual, se conecta con nuestro espíritu, nos llena de su espíritu y nuestro espíritu lo conecta con su espíritu. Amén. Para que entonces Él metido en nosotros, hacernos actos, para que podamos tener relación con Él, para que le podamos servir. Amén. Él se mete en nuestro espíritu, nos llena y nos hace actos para que le podamos servir. Dice aquí en Hebreos capítulo 13, 20 y 21, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. ¿Entendimos? Que es Dios mismo que se mete en nosotros para hacernos actos, para hacer que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Acuérdense que el servicio, servidor es el que hace lo que Dios quiere que hagan, ¿verdad? Pero nosotros no podemos servirle a Dios, no podemos hacer lo que Él quiere que hagamos porque estamos vendidos al pecado. Pero entonces dice la palabra que Él se mete en nosotros y Él es el que nos hace actos. Él se mete en nosotros y hace que nosotros sí podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. Lo que es agradable delante de Él. Un ejemplo, el títere o la marioneta. O el ventríloco agarra una media, un muñeco, lo que sea, y dice, ¡hola! ¡Dios los bendiga! ¿Cómo están? Parecía, uno a veces se emboba y ve al muñequito y uno cree que es el muñequito y uno está embobado y viene el muñequito. Pero no es el muñequito, es la persona que está metida en el muñequito y le da como vida a eso, ¿verdad? Pareciera que nosotros fuéramos servidores, que supiéramos predicar, que supiéramos cantar, que supiéramos ser santos, cristianos, pero nosotros no sabemos hacer nada de eso. Es Él que está metido en nosotros, ¿verdad? Y es el que hace que seamos santos. ¡Aleluya! Que podamos vivir una vida recta, sin echar mentira, ¿verdad? Sin gritar, sin hacer tantas cosas malas. No somos nosotros que somos buenos cristianos. Es Él que se metió en nosotros y nos hace actos. Amén. Así que un servidor a la medida de Dios no soy yo. Es Cristo en mí que me hace ser un servidor. Me libertó, me rescató y se metió en mí para Él hacer que yo haga lo que Él quiere que yo haga cuando Él me diga, haz esto. Amén.
Dejar de mentir, no puedo. Dejar de gritar, no puedo. ¿Dejar de qué? De hacer cosas malas, no puedo. Y como no puedo, Él me libertó y se metió Él en mí y hace que yo pueda. ¡Aleluya! Esa es la gran verdad de la vida cristiana. Por eso uno tiene que entregarse a Jesucristo por completo. Porque la única forma de ser cristiano es que Él se mete en nosotros y nos cambie y nos transforme. De resto, tú nunca vas a poder ser cristiano. Nunca vas a poder dejar de decir mentiras. ¡Nunca! Aquí la obra las hace Jesucristo de principio a fin. Si tú y yo creemos esto, lo que tenemos que hacer es entregarnos por completo a Él. ¡Aleluya! Entregarnos por completo a Él. Y Él lo hace todo. Así que un servidor a la medida de Dios humanamente no existe. La única forma es que una persona le crea a Jesucristo, se entregue a Él y Él hace que seamos servidores a su medida. Amén. Así que si alguno le quiere dar la talla y alguno quiere salvarse, entréguele su vida a Jesucristo. Amén. Entréguele su vida a Jesucristo. Porque Él nos salvó para que le sirvamos, para que seamos servidores a la medida de Él. Servidores como Él quiere. Así que, yo quiero servirle a Dios bien. Yo quiero que esté contento conmigo, que lo que yo haga, bueno, ya sabemos que nunca lo vamos a poder hacer. Entonces entreguémonos por completo a Él. Amén. ¿Cómo que dice el coro? Quiero entregar mi vida a ti, Jesucristo. Y si en algo te puedo servir, solo te pido, mi Señor, haz tu voluntad en mí. Solo un siervo tuyo soy, un instrumento en tus manos. Hazme como quieras tú, lo que quieras en mí hazlo. Y si por servirte a ti tengo que sufrir quebranto, aunque haya en mí dolor, siempre habrá también un canto. Aleluya. Así que si queremos ser ese servidor a la medida de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Entregarnos a Él. Porque nos salvó para que le sirviéramos. Porque Él quiere que le sirvamos y nuestra razón de ser es servirle a Él. Y la única forma es que Él se meta en nosotros y nos haga servidores de Él. Amén. Entonces no sé si alguien quiere decirle al Señor, ya vio, y bueno, mira, a ver, le tengo que servir al Señor. En lo personal le sirvo a Dios. No tengo que guardar raíz de amargura, no tengo que hacer esto. Y vamos a ver que yo le tengo rabia a aquel hermano hace rato. Vamos a ver que yo no me hablo con el vecino. Vamos a ver que yo le paro gritando al otro. Vamos a ver que yo paro haciendo esto, paro echando mentiras. En mi vida personal no le estoy sirviendo a Dios. Para completar, Dios me dio un don y ni siquiera me he dado cuenta que tengo un don, ni me he preocupado por dedicarme a saber qué don tengo de parte de Dios ni nada. O sea que tampoco le estoy sirviendo a Dios ahí. Pero es que yo canto. Yo toco la batería. No, es que yo predico. Es que yo dirijo los coros. Pero ¿y la otra parte del servicio qué? Amén. Entonces no sé si cada uno ha comprendido y ha analizado. De pronto tiene una falencia en esa parte, ¿verdad? De pronto esa parte gruesa del servicio, que es la vida personal, ahí estamos fallando, ¿verdad? Entonces yo le invito a que estemos en pie en esta hora, ya que hemos analizado eso. Y la única forma para que esto se arregle es entregándole nuestra vida a Jesucristo por completo. Así que si hay estas falencias en nuestro servicio a Dios, lo que tenemos que hacer en esta hora es comprometernos con nosotros mismos a meternos en Dios de verdad, por completo, de lleno. Amén. Porque el Señor está buscando servidores que le sirvan en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Amén. Oremos al Señor entonces, y el que tenga que hacer compromisos con Él, hágalo en esta hora. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, maravilloso Jesús, tu palabra, Señor, tu palabra es lámpara que alumbra y hace entender al simple, que alumbra y hace ver por dónde tenemos que andar. A veces estamos equivocados, estamos fallando y no estamos haciendo las cosas como tú quieres que las hagamos. Pero una vez más has puesto tu palabra, Señor, y nos has guiado a cómo hacerla. Mira las falencias que hay en nuestras vidas. Cada uno se ha examinado, se está examinando y sabe cómo está delante de ti, oh Dios. Hay poder en tu nombre y libertad para que cada joven, hermano, adulto que decida entregarse por completo a ti pueda vivir una vida completa, entera en servicio a ti, en todas las áreas que hemos aprendido en esta noche, Jesús. Oh, porque sabemos que si esta parte está comprometida, nuestra salvación también está comprometida. Oh, si alguien ha querido esta palabra en esta noche, la ha tomado en serio.
Señor, ayúdale. Ayúdale a buscarte en oración, en las noches, en la mañana, no sé. En el momento en que esté en espacio en su casa, que pueda sacar espacios para humillarse delante de ti, oh Dios, y decirte que te necesita. Que le tomes, que le llenes, que le uses, que le laves, que le purifiques. Por favor, toca a alguien y ayúdalo y guíalo, por favor, oh Dios. Alguien que haya creído esta palabra, bendito Jesús. Porque tú estás buscando servidores íntegros, completos. Quieres hacer grandes cosas maravillosas por medio de nosotros. Estar por levantar tu iglesia y hay mucha gente que se pierde. Y necesitas usarnos, Señor Jesucristo. Obra, Señor, en aquel que te haya creído en esta hora. Inquiétale, muévele, tócale. No lo dejes tranquilo en su casa, en su diario vivir. Pon sed en ellos. Sed de ti, oh Dios. Y Ramos. Oh Dios eterno y maravilloso. Obra, Señor Jesucristo, obra.